Bienvenidos a El Debate. Los textos bíblicos comentados por Marino El Zabut para el segundo domingo del tiempo ordinario, nos obligan a confrontar una de las figuras más complejas de la teología, el Mesías. A través de las lecturas de Isaías, del Salmo 39 y, claro, del Evangelio de Juan, se nos presenta un retrato que parece desafiar todas las expectativas. Y ahí reside, yo creo, la cuestión central que nos plantean estos textos. A ver, cuando Juan el Bautista señala a Jesús y lo llama el Cordero de Dios, ¿estamos ante una ruptura radical? ¿Una revolución que subvierte por completo la esperanza mesiánica del pueblo de Israel? ¿O, por el contrario, es la culminación de una corriente teológica que ya estaba allí desarrollándose discretamente en sus propias escrituras? Pues yo voy a defender la primera postura. Argumentaré que presentar al Mesías como un Cordero de Dios y un siervo sufriente es una reinterpretación tan revolucionaria que en la práctica dinamita la esperanza dominante de un Mesías rey político y triunfante. Y yo, en cambio, sostendré que esta imagen, aunque es sorprendente, no es una ruptura. Es, de hecho, la conclusión lógica de una profunda evolución teológica que iniciaron siglos antes los profetas, quienes ya estaban redefiniendo el verdadero significado del servicio a Dios y la naturaleza del sacrificio. Mi posición se apoya en el enorme abismo que el propio comentario de Tabut establece entre la expectativa popular y lo que Juan proclama. Se nos dice, y con razón, que la inmensa mayoría del pueblo de Israel esperaba un Mesías rey, un líder político-militar que los liberara del yugo romano, que restaurara la soberanía nacional. En ese ambiente, cargado de esperanza terrenal, la proclamación «He aquí el Cordero de Dios» es, como dice el texto, totalmente inesperada. Es un verdadero shock conceptual. Esto no es una simple evolución, es un cambio de paradigma. La salvación deja de ser una liberación política para convertirse en una liberación espiritual, del pecado del mundo. Y el método ya no es la espada, sino el sacrificio personal simbolizado en esa figura mansa del Cordero. Entiendo perfectamente por qué se ve como un shock, pero yo creo que es un shock preparado durante mucho tiempo. No es una idea que surja de la nada. Para mí, es la plena realización de una teología que ya bullía, digamos, bajo la superficie. El comentario nos recuerda los llamados cantos del siervo en el libro de Isaías. Y bueno, conviene explicarlo. Son 4 poemas sobre una figura misteriosa que sufre injustamente para traer justicia y salvación. Pues bien, estos cantos ya habían empezado a dar otro rostro a la espera mesiánica, introduciendo a este Mesías servitor. Y además, el análisis del Salmo 39 traza esa larga pedagogía de los profetas que durante siglos enseñaron que a Dios no le agradan los sacrificios de animales, sino, como dice Oseas, el amor, la obediencia. El ideal del sacrificio se redefine como una vida entregada para hacer vivir. Por tanto, Juan el Bautista no inventa nada. Conecta los puntos, identifica a Jesús con esa tradición profética, que era más profunda y exigente. Aprecio el vínculo con Isaías, es innegable que está ahí, pero creo que la función original de ese siervo es muy distinta a la que se le atribuye a Jesús. El texto de Tabut explica que el siervo, en su contexto original, se identifica con el pueblo de Israel. Su misión es manifestar el esplendor de Dios al mundo a través de su propia liberación del exilio. O sea, Israel es un testigo colectivo. Su sufrimiento y posterior salvación son la prueba viviente del poder de Dios para las naciones. Aplicar todo ese rol a una única persona y además vincularlo al sacrificio de un cordero me parece un salto interpretativo gigantesco que transforma por completo su significado original. Se pasa de un pueblo testigo a un individuo sacrificio. Sí, pero esa interpretación no tiene en cuenta un matiz crucial que el propio comentario señala. Dice que ser luz de las naciones era, y cito, exactamente la vocación del Mesías. Fíjate que ya se estaba produciendo una transferencia de funciones. El papel mesiánico se estaba fusionando con esta figura del siervo. No es solo un testigo pasivo, sino un agente activo en el plan universal de Dios. Es más, el propio Isaías presenta una tensión fascinante. ¿Cómo puede el siervo, que es Israel, ser al mismo tiempo el encargado de reunir a Israel? La solución que se propone es la idea del resto fiel. Y bueno, por resto fiel nos referimos a esa idea profética de que, incluso cuando la nación en su conjunto falla, siempre queda un pequeño grupo, un núcleo puro que mantiene la alianza.
Juan, sencillamente, identifica a Jesús como la encarnación definitiva y personal de ese resto fiel, el siervo por excelencia, que cumple la misión que el colectivo solo podía esbozar. Ahí es donde discrepo. La idea de un resto fiel sigue siendo en esencia una figura colectiva, un subgrupo dentro del pueblo. La novedad radical, para mí, es la individualización absoluta de esa figura en una sola persona que no es un rey ni un profeta en el sentido clásico, sino un cordero. El comentario subraya que Israel, como siervo, se convierte en salvador por el hecho mismo de ser salvado y de ser testigo de ello ante el mundo. Su función es ser la prueba. Jesús, en cambio, no es presentado solo como un testigo de la salvación. Se le presenta como la fuente misma de esa salvación a través de un acto personal e intransferible. Es una diferencia de naturaleza, no de grado. Pero esa individualización no surge en el vacío, no es una invención del Nuevo Testamento. Los reyes de Israel ya encarnaban al pueblo en su persona. Y lo que es más importante, el profeta en los propios cantos del siervo ya juega con esa ambigüedad. A veces habla del siervo como Israel, en plural, y otras veces el siervo habla en primera persona, como un individuo. El Señor me ha formado desde el seno de mi madre para que yo sea su siervo. Esa tensión entre lo colectivo y lo individual ya está en el texto original. Juan el Bautista no crea una teología nueva. Lo que hace es resolver esa tensión que ya existía en la Escritura, identificando al individuo que por fin cumple a la perfección el rol que el colectivo solo podía cumplir de manera imperfecta. O sea, la cuestión no es si el cristianismo inventó la idea de un Salvador sufriente, sino si simplemente le puso nombre y rostro a un papel que la teología judía llevaba siglos desarrollando. De acuerdo, veo el argumento de la continuidad en la figura del siervo, pero para mí, la verdadera fractura, el punto de no retorno, no está solo en quién es el Mesías, sino en lo que hace. Y eso nos lleva de lleno al concepto de sacrificio. Aquí es donde tu argumento de una evolución lógica, a mi modo de ver, se debilita. El comentario sobre el Salmo 39 describe perfectamente una espiritualización del concepto de sacrificio, un paso de los ritos externos a la actitud del corazón. Pero esto es una evolución general de la fe de Israel, no algo exclusivo de la figura mesiánica. De hecho, se nos recuerda que los sacrificios de animales continuaron religiosamente hasta la destrucción del templo en el año 70. La idea de que la vida del propio Mesías sea el sacrificio definitivo es una aplicación tan radical y novedosa de este principio que se convierte en algo distinto. Vincula la crítica profética al ritualismo con la identidad mesiánica de una forma que sencillamente no era evidente. Al contrario, yo creo que el vínculo es explícito en el material que estamos analizando. El comentario concluye su análisis sobre el sacrificio afirmando que la cumbre de toda esta pedagogía profética, el ideal último, se encuentra precisamente en los cantos del siervo. El servicio a los demás, una vida entregada para hacer vivir. La crítica profética contra los sacrificios vacíos y la figura del siervo mesiánico no son dos vías paralelas, sino que convergen en un solo punto. La proclamación de Jesús como el Cordero de Dios es la expresión máxima de lo que los profetas ya enseñaban. Que el acto más sagrado, sacrum facere, no es quitar la vida de un animal, sino entregar la propia vida por amor. El Salmo 39 lo dice claro. Tú no querías ni ofrenda ni sacrificio. Entonces dije, aquí estoy. Es la disponibilidad personal, no el rito, lo que Dios valora. Jesús es la encarnación de ese aquí estoy. No me convence esa línea de razonamiento porque la expresión Cordero de Dios no es un concepto abstracto de entrega, evoca imágenes sacrificiales muy concretas y potentes en la mente de un judío del siglo I. Evoca, por un lado, al Cordero Pascual, cuya sangre en las puertas fue el signo de la liberación de Egipto, y por otro, como menciona el propio comentario, evoca al Cordero de Isaías 53, esa misma figura del siervo, que llevaba los pecados de la multitud, y era llevado al matadero. Integrar estas imágenes tan cargadas de un sentido sacrificial y ritual en la identidad misma del Mesías es lo que resulta totalmente inesperado. Se pasa de una crítica al ritualismo a hacer del propio Mesías el centro de un nuevo y definitivo acto sacrificial, aunque sea existencial. Es una paradoja que para mí constituye una novedad absoluta, no una simple continuación. Lo siento, pero no lo compro. Para mí, la conexión con Abraham que hace el comentario es la clave de todo. Recuerda la escena. Isaac pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde con esa fe inmensa,
Dios proveerá el cordero. Durante siglos Israel esperó esa provisión. Lo que Juan el Bautista está diciendo es, literalmente, aquí está. Este es el cordero que Dios mismo provee. Fíjate en el matiz. Es crucial. No es un cordero que los hombres ofrecen a Dios para aplacarlo o comprar su favor. Es el cordero de Dios, el que Dios mismo nos da. Esto encaja a la perfección con la crítica profética contra los sacrificios que buscan manipular a Dios. Este no es un sacrificio para cambiar a Dios, sino la manifestación del amor de un Dios que se entrega. Es la culminación lógica de comprender a un Dios que es pura gracia, no un déspota al que hay que calmar con sangre. Y esa idea de un sacrificio que no es para Israel, sino para el mundo, nos lleva al tercer punto, la misión. Quitar el pecado del mundo. Aquí reside, para mí, la alteración más fundamental de todas. La esperanza mesiánica dominante, incluso en sus vertientes más universalistas, estaba centrada en la restauración de Israel. La misión de este nuevo Mesías Cordero se universaliza y se espiritualiza por completo. El objetivo ya no es, primordialmente, la restauración de un reino terrenal para un pueblo concreto, sino la liberación de toda la humanidad de una condición existencial, el pecado. Es un cambio de enfoque tan drástico que trasciende las categorías nacionales y políticas de la época. Yo no niego la profunda espiritualización, sería absurdo, pero insisto en que el universalismo ya estaba ahí y de forma muy explícita. El comentario sobre Isaías es inequívoco al citar la misión del siervo: «Hago de ti la luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra». El proyecto de Dios, según el profeta, siempre fue universal. Lo que Jesús representa no es un cambio de dirección del plan, sino la revelación del método por el cual ese plan universal se llevaría a cabo. No a través del poder aplastante de un rey conquistador, sino a través del servicio humilde y el sacrificio del siervo, ese cordero que Dios mismo provee. Es una profundización, no una desviación. El plan no cambia, lo que cambia es la comprensión de cómo se realiza. Sí, pero incluso si aceptamos el universalismo de Isaías, el mecanismo que describe el profeta es muy diferente. El texto dice que el restablecimiento del pueblo de Israel servirá como preludio a la salvación de toda la humanidad. Es decir, el plan es que las naciones vean la increíble salvación de Israel y a través de ese espectáculo conozcan a su Dios y se conviertan. La salvación es indirecta. En cambio, en el Evangelio de Juan, la misión es directa y sin intermediarios. El Cordero quita el pecado del mundo, no solo el de Israel para que los demás tomen nota. La acción es directa y universal desde el principio, no indirecta y centrada en Israel como ejemplo para los demás. Eso para mí sigue siendo una ruptura significativa con el modelo profético. Se salta un paso que para Israel era fundamental. A ver, yo lo veo desde un enfoque diferente. Veo el modelo profético y el evangélico no como dos planes distintos, sino como dos etapas de la misma revelación. Isaías establece el qué. La salvación llegará a todos. Juan Bautista, al señalar a Jesús, revela el cómo, a través de este cordero inocente que se entrega. No es una contradicción, es un cumplimiento que supera las expectativas. El hecho de que el pecado ya no sea una fatalidad, como dice el comentario, sino algo que podemos superar al estar injertados en Cristo, es la realización última de esa promesa de salvación universal. Es como si la promesa de Isaías fuera una ecuación y Juan Bautista presentara la solución. Por tanto, el debate no es tanto si la misión de Jesús se desvía de la de Israel, sino si la cumple de una manera más profunda y definitiva de lo que nadie había imaginado. En resumen, mi postura es que, aunque las escrituras de Israel contienen sin duda las semillas del servicio, del sacrificio espiritualizado y de una misión universal, sostengo que su síntesis en la figura de un Mesías Cordero, cuya función principal es una liberación espiritual del pecado del mundo, constituye una ruptura revolucionaria. Transforma la esperanza política predominante en una propuesta existencial radicalmente nueva y, para muchos en su tiempo, irreconocible. Y desde mi perspectiva, la figura de Jesús como siervo y cordero no representa una ruptura, sino la convergencia y culminación de las corrientes teológicas más profundas del profetismo israelita. Es la respuesta a una larguísima búsqueda espiritual que ya estaba en proceso de redefinir a Dios, la salvación y el verdadero culto.
Juan el Bautista no inaugura un camino nuevo, sino que revela el destino al que ese antiguo camino siempre se había dirigido. Es que estos textos revelan una tensión inherente y fascinante en la propia esperanza mesiánica de Israel. El análisis de estas dos perspectivas no hace sino iluminar la extraordinaria densidad teológica del material y la complejidad de las ideas en juego. Exacto. Y demuestra que para comprender plenamente la figura que nos presenta el Evangelio, es necesario considerar tanto las expectativas dominantes y más visibles como las corrientes proféticas que fluían quizá más silenciosamente, pero con una fuerza y una profundidad inmensas. Hay mucho más que explorar en esta tensión.